Hola, bienvenido y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Dosis de Bienestar por Sanaray. Mi nombre es Lucila y el día de hoy nos acompaña Leticia. Bienvenida, Leti. Hola, ¿qué tal? Un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Lucila, también por invitarme a este episodio. Y bueno, espero que sea de su agrado y disfruten mucho la charla. Claro que sí. Les presento a Leti. Leti estudió psicología en la Universidad Autónoma de México, tiene maestría en terapia familiar también por la UNAM y ella es parte del equipo de psicólogos de sanarain.com. Este es el primer capítulo que contamos con ella y estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Leti. Perfecto, muchas gracias, Lucila. También un placer. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de esta famosa procrastinación. Entonces, ¿qué te parece que nos vas contando un poco de qué es esto y cuándo, por qué nos pasa, por qué es tan común? Claro que sí, pues bueno, a mí me interesó hablar de este tema el día de hoy, sobre todo porque es un tema muy recurrente con los usuarios de Sanaray y bueno, en general en la terapia. Y bueno, pues es un concepto bastante interesante y que probablemente nos ha pasado a todos o en algún momento nos va a ocurrir. Pues es muy natural y es muy normal que nos pase. Un ejemplo como para entender qué es esto de la procrastinación ocurre cuando a lo mejor tenemos un pendiente que es súper importantísimo, a lo mejor laboral, a lo mejor académico, a lo mejor personal, pero que cuando vamos a empezar a hacerlo decidimos que hay que hacer otras cosas que son más importantes, ¿no? Por ejemplo, limpiar el escritorio o limpiar el cuarto o de repente ir a regar las plantas o que el perrito pues no ha salido y entonces hay que ir a sacarlo a pasear. O sea, se nos ocurren mil y un pretextos para evadir esa tarea. Entonces, bueno, básicamente lo que es la procrastinación es eso, ¿no? Tenemos un pendiente o algo muy importante que entregar, pero decidimos que hay otras cosas más importantes, pero que genuinamente o del trasfondo sabemos que no lo son. A veces esto se confunde como con ser holgazán, flojo, que tenemos mala gestión de tiempos, pero pues para nada, ¿no? Esto es lo que llamamos pues el fenómeno de la procrastinación. Ahora, hablando de un concepto como más específico, bueno, la procrastinación es básicamente un fenómeno psicológico en donde las personas tendemos a posponer tareas importantes o que son relevantes a cambio de actividades que son pues secundarias, terciarias, pero que sí nos generan como una situación más placentera en ese momento. Entonces, básicamente lo que hacemos en este fenómeno es que dedicamos nuestra energía, nuestro esfuerzo en hacer actividades que tal vez no nos van a generar algo tan bueno en el futuro, pero que sí en lo inmediato pues nos generan una sensación de alivio, de satisfacción. Es muy curioso este concepto porque en realidad pues no invertimos nuestra energía o nuestro esfuerzo en actividades que probablemente pues nos generen mayores ganancias, mejores beneficios o una sensación de más productividad. Entonces, bueno, eso es un poquito como la idea. También es muy interesante ver como la etimología de la palabra en sí, de procrastinación. Primero viene de un verbo latín que significa procrastinare y que significa postergar para mañana. Pero esto no significa que sea postergar de manera voluntaria, a veces ocurre de manera inconsciente o incluso va en contra de nuestro propio bienestar. También otra etimología importante es que viene de una palabra griega antigua que significa, bueno, que es acrasia y que significa hacer algo en contra de nuestra propia voluntad o de nuestro propio juicio. Entonces, si vemos un poquito estas etimologías, se vuelve como algo muy extraño esto de la procrastinación, porque parece que es algo que sabemos que está mal, por ejemplo, el ponerme a limpiar el escritorio en vez de escribir el ensayo, pero que aún así, y que sabemos que vamos a tener pésimas consecuencias de estar postergando esta tarea, pero que aún así lo seguimos haciendo. Entonces, es como la procrastinación se convierte en algo un tanto irracional, un tanto paradójico, porque parece que esto no nos va a llevar a nada, pero continuamos como en este ciclo. Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que es la procrastinación. Ahora, ha habido muchas teorías alrededor de tratar de entender, pues, por qué surge o qué es lo que motiva como que nos mantengamos en este tipo de situaciones. Y bueno, hay teorías que hablan acerca de que es un problema a lo mejor de planificación de tiempos, a lo mejor
que no sabemos priorizar actividades, que buscamos como recompensas inmediatas o algo gratificante en el momento, o que también tiene que ver con falta de motivación hacia las tareas que pues nos estamos proponiendo hacer. Estas son algunas ideas. A mí, sobre todo, la que más me gusta aplicar en terapia es una teoría que habla acerca de que la procrastinación viene de una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos en torno a una tarea. ¿A qué se refiere esto? Usualmente cuando nos piden que hagamos una tarea, pues hay como una serie de inseguridades, de miedos, a lo mejor viene una sensación de aburrimiento, los famosos autosabotajes, ¿no? Entonces, básicamente, la procrastinación surge como de no saber cómo afrontar estas situaciones que para el cuerpo, la mente y las emociones son como muy difíciles, ¿no? De sobrellevar. Entonces, bueno, básicamente esta es un poco la idea que quiero que desarrollemos hoy. Y bueno, para esto quiero explicarles cómo es o cómo inicia un ciclo de procrastinación. Imagínense, por ejemplo, que una mujer, un hombre, quien quieran, quiere correr un maratón, ¿no? A lo mejor el próximo año. Entonces, todos sabemos que para correr algo así, pues tenemos que empezar a trabajar todos los días, a lo mejor pararte temprano, hacer ejercicio, comer de manera saludable, tomar mucha agua. O sea, implica un trabajo continuo y arduo para poder llegar a ese día. Imaginemos que el ciclo comienza así. Pongamos que esta persona decide en la noche, no, mañana me voy a parar temprano para irme a correr. Bueno, resulta que ya es la mañana siguiente, está en el despertador, lo apaga y de pronto empiezan a tener como ciertas incomodidades o ciertas sensaciones. Chin, ¿qué tal y no lo logro? ¿Qué tal y es más difícil de lo que pensé? ¿Qué tal y mis papás tenían razón y que soy malísimo en los deportes? ¿No? Entonces empezamos como ahí a cuestionarnos, a meternos como ideas negativas y inmediatamente lo que hace la mente es poner excusas, ¿no? Que justo la mente es muy inteligente, o sea, la mente nos protege, nos cuida para que no nos expongamos a situaciones complicadas que no podemos trabajar en ese momento. Entonces la mente dice, vamos a ver, no, pues está lloviendo, no, ya hace mucho frío, ¿qué tal y te enfermas? No, ¿qué tal y te lastimas en la pierna? Ayer cenaste muy pesado, mejor no te arriesgues porque a lo mejor te va mal si te vas a correr. Entonces se convierte en estos pensamientos como en una barrera para evitar seguir sintiendo que no estamos como cumpliendo con el objetivo. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, pues ocurre la famosa distracción o esta actividad procrastinadora. Por ejemplo, puede ser, bueno, en vez de irme a correr, voy a tender la cama. Ya la tendí. Bueno, ahora voy a planchar la ropa. Bueno, voy a sacar la ropa también, ¿no? Entonces empezamos a ponernos un montón de tareas y ya cuando vimos, no, pues ya es muy tarde, ya no me da tiempo de ir a correr. Entonces, esto pasa a lo mejor un lunes y al día siguiente pasa lo mismo, miércoles, jueves, viernes, terminamos la semana. Al final del día hacemos como un recorrido hacia atrás, vemos que pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y nosotros nunca empezamos a correr. Entonces, este es el famoso ciclo de la procrastinación. Si se dan cuenta, justo empieza ahí con esta sensación incómoda de afrontar una situación que a lo mejor no me siento capaz de sobrellevar. Y entonces la mente suele protegernos muchísimo y nos lleva a situaciones que sí podemos afrontar y que nos generan una sensación de recompensa inmediata. Por ejemplo, el tender bien bonita la cama, al final es, ay, hice algo, ¿no? Quedó bien bonita, nunca hago la cama, hoy sí me quedó bien linda, ¿no? Hoy sí saqué al perro a pasear, ¿no? Entonces, son de alguna manera actividades que no pueden decir las personas, eres flojo, ¿no? Está siendo productivo, pero que realmente pues son secundarias o que realmente no te van a generar un efecto positivo o el efecto positivo que tú querías, que era entrenarte lo suficiente para correr un maratón. Pues bueno, básicamente así comienza este fenómeno de la procrastinación. No solamente se queda ahí, hay una cuestión también bastante interesante y es que hay tareas en específico que para cada persona representan diferentes retos a nivel personal. Entonces, bueno, ahí sobre todo lo que nos detiene a hacerlo, pues es cosas como dudar de nosotros mismos, sentir que no vamos a ser capaces de lograr las cosas, a lo mejor tener una baja autoestima, sentir mucha inseguridad o ansiedad.
nuestras historias previas, como con las tareas, o que antes he fracasado, o que no me ha salido muy bien, todas estas cosas emocionales pues hacen que nosotros empecemos a construir ideas que evitan que hagamos lo que tenemos que hacer. Y empiezan a tener también estos diálogos internos como no soy suficientemente listo, no soy suficientemente hábil, qué va a opinar la gente si me equivoco, ¿no? Justo por ahí inicia este proceso de procrastinación. Me hace mucho sentido todo lo que dices, Leti. Creo que todos hemos procrastinado en algún momento y yo me puedo identificar en varias. Ahora, esto que dices justo de, ¿no? O sea, tu cerebro es el que dice, tu mente es el que juega contigo. Esta parte de, pero ¿qué pasa? Porque hay veces que tenemos actividades, digo, por ejemplo, un maratón a lo mejor puede ser un reto y una actividad que yo me puse, pero cuando tenemos tareas puntuales que sí o sí tienen pues una fecha límite o algo que hacer, ¿por qué nosotros de todas maneras decidimos postergarlo, ¿no? Así de, y lo llevo hasta el último minuto y esta parte de consecuencias, ¿no? No sé qué más nos traigas por aquí para platicar, pero estas consecuencias de, bueno, lo postergué, pero me ocupé en otras cosas. Ok, sí, claro, a veces, bueno, por ejemplo, lo del maratón sí puede ser como algo más ambiguo, ¿no? Pero si a lo mejor tenemos una tarea del trabajo, entregar quizá una lista de pendientes, algo que se tiene que hacer al final del mes. Usualmente lo que tendemos a hacer es ver la tarea o muy aburrida, o muy apremiante, o hay algún estado emocional que no va tan afín a ese proceso. Entonces, lo que sí justo ocurre, y esto es a nivel también fisiológico o neuronal, es que el cerebro siempre va a actuar en función de la inmediatez, de lo que le resulte más rápido en el momento, y vamos postergando. Al final, muchas veces lo que ocurre con las personas que procrastinan no es que no hagan la tarea, sino que la terminan haciendo, pero bajo presión, con una sensación de estrés. A veces no cumplimos al 100% como con la tarea, y entonces se cumple un poquito esta idea del inicio, chin, no voy a poder cumplir tan bien, ¿no? Y chin, resulta que sí, no te salió tan bien, pero porque a lo mejor lo hiciste con poco tiempo de anticipación, con poca planeación y terminaste entregando lo que pudiste. Entonces, sí, justo puede ser así, una cuestión puede ser también el aburrimiento, ¿no? Claro. Y lo que más me llama la atención es esta parte que dices, porque una de las preguntas que traía es, procrastinar no es lo mismo que flojera y no, porque esto ya nos lo dijiste. Entonces, justo este sentimiento que dices de procrastino, si dijéramos que fuera flojera, no hago nada. Pero mi mente se pone a hacer muchas actividades en el Inter y entonces tu mente se ocupa, pero en otras cosas. Creo que esta definición me llama mucho la atención. Sí, claro, en realidad es muy curioso porque la procrastinación, bueno, esta diferencia que mencionas, ¿no? Entre el ser flojo o el ser perezoso es muy interesante porque el flojo o el perezoso realmente, pues lo hacen conscientemente, o sea, ellos no quieren tomar una responsabilidad, no quieren trabajar en eso porque no les resulta pues, algo divertido, algo que les genera una recompensa, y ellos efectivamente tratan de hacer o nada o el mínimo esfuerzo como para evitar contactar como con una actividad que no les es placentera. El problema con la persona que sí procrastina es que genuinamente sí quieres llegar a la meta o al objetivo, o sea, cumplirlo, pero pues evades por el miedo o las sensaciones negativas que aparecen y empiezas a hacer un montón de cosas justificando tu productividad. Eso que también es un tema pues social, ¿no? Porque actualmente con todo el tema de la globalización y todo el ritmo que llevamos, siempre tenemos que vernos activos o proactivos haciendo cosas, ¿no? Entonces la procrastinación viene a decir, bueno, sí, sí estamos haciendo cosas, no es que, no que seamos flojos o seamos perezosos, pero tampoco es que estés yendo por el camino para alcanzar tus metas o tus proyectos personales. Ya. Oye, ¿y qué? A ver, tú nos decías que tienes muchas pacientes que justo ves este problema y es algo común. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué podemos hacer? Ok, ok. Bueno, aquí va a ser muy importante observar que la procrastinación surge como desde dos lugares. Una parte es desde lo personal y lo emocional y otra tiene que ver con crear hábitos que nos ayuden a
formular, pues, por dónde ir. En la parte de la terapia, algo que primero tenemos que revisar es justo eso. ¿Cuáles son como cuál es la tarea? ¿Qué es lo que a ti se te antoja hacer? Y darle como un sentido bien, bien, bien personal, porque a veces nos pueden dejar alguna actividad, alguna tarea, pero si nosotros no le encontramos un sentido, un significado personal, pasa por visto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor escribir un ensayo, puede ser una actividad que te deje en una clase, pero si tú realmente no le ves un sentido o un valor, pues lo vas a ir haciendo, pues, o lo vas a dejar al último. Entonces bueno, este ensayo, ¿cómo va a repercutir en tu vida? ¿Qué beneficios te va a traer? A lo mejor en un tema más terapéutico, por ejemplo, esto de llevar buenos hábitos alimenticios o hacer ejercicio, es entender, bueno, y esto realmente, ¿por qué para ti va a ser útil? Para muchas personas, pues pareciera que es como lo que tenemos que hacer, pero para ti en lo particular, ¿qué beneficios te va a traer? Entonces, primero es como entender cuál es la meta, cuál es el proyecto, por qué para la persona es importante y por qué valdría la pena invertir nuestra energía y nuestro tiempo en eso. Posteriormente es ver como las cosas que hemos intentado pero que han fracasado como para llegar a ese momento. Por ejemplo, si quiero hacer ejercicio y veo que hay como ciertas cosas que no funcionan, pues es entender, bueno, ¿qué te está limitando? A lo mejor primero es como revisar un poquito como nuestras creencias personales, nuestros miedos, nuestras inseguridades, lo que nos han dicho. Hay personas, por ejemplo, que sí les han dicho tal cual, es que tú no eres bueno para hacer ejercicio, ¿no? O tú siempre que haces dieta, siempre la terminas rompiendo. Entonces, estas ideas, que a lo mejor vienen también desde la infancia o desde periodos importantes, pues van construyendo sensaciones, inseguridades que nos llevan a, pues sí quiero verme bien, sí quiero hacer ejercicio, sí quiero comer bien, pero me da miedo que no lo logre, ¿no? Y entonces hay que investigar, ir de lo más profundo para encontrar cuáles son estos guiones de vida que traen las personas para trabajarlos, reforzar su autoestima, su valía y muchas cosas para que se sientan seguros de que sí pueden afrontar pues estas actividades. Y bueno, la parte comportamental o la creación de hábitos también va a ser algo que nos ayuda muchísimo desde, bueno, ¿qué te va a ayudar más? Encontrar desde, ¿te conviene hacer ejercicio en las mañanas, en las tardes, en las noches, en qué momento del día? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuál va a ser tu lenguaje o cuál va a ser lo que te va a motivar todos los días, o tu frasecita que te va a motivar todos los días para que le des continuidad a lo que estás haciendo? Es armar a lo mejor ya un horario fijo, estructurar como cosas y generar estos hábitos para que se vayan como quedando presentes en la persona. Entonces, creo que va un poco por ahí, Lucila. Sí, me llama mucho la atención esta primera parte que dices de trabajar los miedos y la inseguridad, ¿no? Muchas veces no lo decimos o no nos damos cuenta a primera instancia que eso es lo que nos está pasando y hasta que no lo trabajas dices, pues claro, me está dando miedo y le estoy viendo todo lo que puede salir mal, me estoy preocupando en lugar de decir, pues allá voy. Y también esta parte de los hábitos, creo que es algo que mencionamos mucho, ¿no? De hecho, hablamos mucho de esto en todos los episodios porque pareciera cosa fácil que en realidad no hacemos, ¿no? Creemos que son hábitos que tienes que establecer y que tienes que repetir y a lo mejor nos pasa mucho luego, no sé, por ejemplo, ¿no? Este famoso empieza el año y todo el mundo está a dieta y hace ejercicio y de repente a los 3 meses ya se vaciaron los gimnasios y ya la gente ya se desmotivó. Entonces, esta parte de cómo y tú qué recomendaciones nos puedes dar para seguir un hábito. ¿No? No solo el, ok, ahorita me lo propuse y que no nos dure 3 meses, sino que cómo podemos seguir este hábito. Ok, ok. Bueno, ahí sí creo que es importante darse primero un tiempo como para reflexionar, entender. O sea, sí, siempre hay que, antes de iniciar cualquier proyecto, sí es darnos como un espacio de reflexión con nosotros y identificar realmente el por qué lo quiero sostener, el por qué lo quiero hacer. Por ejemplo, más allá, regresando a este tema del ejercicio, ¿no? A lo mejor ya sabemos que hacer ejercicio está bien, pero si yo no le encuentro algo útil para mí, a lo mejor esto no va a durar mucho tiempo. Hay personas, por ahí he escuchado un consultante que me decía, pues es que yo necesito hacer ejercicio y comer bien porque quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos, ¿no? Quiero salir a jugar al parque con ellos, quiero poder jugar fútbol, quiero tener esta capacidad o esa habilidad
de tener eso en mi cuerpo, que me lo permita, ¿no? Entonces, con esa idea primero trabajamos, es básico. Si tú no tienes algo que te motive todas las mañanas para salir a hacer ejercicio, pues simplemente no funciona. Entonces, sí creo que primero es darnos ese espacio, cuestionarnos realmente qué voy a obtener de esto, por qué para mí es importante, y de ahí vienen cuestiones un poquito más, diría que más tangibles, ¿no? Con respecto a cómo establecer un hábito. A veces, primero tiene que ver como con saber invertir nuestra energía, no tanto los tiempos, sino sí nuestra energía, ¿no? Por ejemplo, si estoy escribiendo un ensayo, a lo mejor que diga voy a dedicarme 2 horas diarias a escribir el ensayo, no necesariamente eso va a hacer que tú avances más de lo necesario, sino saber intuitivamente, y tiene que ver mucho con nuestra propia escucha, cómo son mis ritmos, qué me motiva a escribir, qué necesito para escribir. A lo mejor es ubicar exactamente cómo está mi energía, en qué momentos yo funciono muchísimo mejor y utilizarlos. Es ser muy estratégico en cuanto a cómo utilizar nuestra atención y nuestra energía. También algo muy importante que nos pasa cuando queremos empezar con un proyecto personal es la parte social. Entonces hay que aprender a decir que no, porque a veces nosotros decimos, no, pues me voy a ir a correr a las mañanas o voy a hacer la famosa dieta, pero de pronto las personas alrededor que pues no tienen nada que ver como con nuestro proyecto, pues nos empiezan a insistir de otras actividades o de romper la dieta o de antojarnos cosas. Entonces también es muy importante aprender a decir que no para que no caigamos y rompamos como con nuestro proyecto personal de ese día. Algo que también nos funciona mucho es una técnica que se llama la técnica del queso suizo, ¿no? Esta técnica básicamente lo que nos dice es que para lograr un objetivo amplio necesitamos dividirlo pues como en rebanadas de queso, ¿no? Como está en esta idea ir completando una tarea a la vez, ¿no? Entonces, eso también es algo muy importante en la construcción de hábitos. Por ejemplo, en el caso de los consultantes es cada semana que nos vamos viendo, vamos pautando qué vamos a hacer durante esta semanita, cuáles van a ser tus objetivos, cuáles van a ser tus propuestas. Y algo que también ayuda muchísimo, muchísimo es hacer un checklist, ¿no? Hoy sí hice tal cosa y palomeamos, hoy martes hice tal, el miércoles hice tal, ¿no? Y a veces el simplemente hecho de palomear la hojita ya nos está dando una sensación reconfortante como hoy lo hice bastante bien. Cuando llegan a la consulta y ves tu lista completa, pues ellos hasta están súper contentos, súper orgullosos de que hicieron todo bien. De repente sí puede fallar un día o dos, no pasa nada, pero la sensación global es que hiciste bien una primera semana. Entonces intentemos la segunda, la tercera, la cuarta. Ya cuando menos te das cuenta, pues ya hicieron lo que tenían que haber hecho. Entonces es más bien eso, como trabajar desde metas muy pequeñas a corto plazo, que al final nos van a llevar a un objetivo muchísimo más grande y satisfactorio. Súper. No, muy interesante todo esto que nos dices, Leti, muy interesante todos estos consejos. Y pues ya estamos por terminar el episodio. Entonces, ¿qué nos llevamos, Leti? ¿Qué nos podemos llevar en todo este tema de procrastinación? Ok. Bueno, pues a mí me encantaría que la audiencia se llevara la idea de que la procrastinación, pues es al final del día un tema de regular de mejor forma nuestros estados de ánimo y pues también tiene que ver mucho con el aprender a conocernos y escucharnos. Creo que eso es lo que más me gustaría que se llevaran y que, bueno, de alguna manera eh, vale mucho la pena trabajarnos como este tema de la procrastinación, sobre todo porque yo creo que todos tenemos muchos sueños, muchas metas, muchos proyectos que podemos soñar, que podemos imaginar y visualizar, pero que hasta que no nos atrevamos a empezar a hacerlos, no los vamos a materializar. Entonces, el tema de la procrastinación realmente es algo muy bonito, es una inversión pues a largo plazo también y que pues nos va a permitir también generar pues sensaciones positivas de bienestar, sentirnos más autorrealizados, con una mejor autoestima, confianza. O sea, creo que los beneficios son múltiples cuando nos damos el permiso de trabajar este tema. Claro que sí. Sí, muchas gracias, Leti. Y a todos, pues sí, como dice Leti, como les recordamos siempre, la salud mental, trabajar en ella nos da muchos beneficios. Es algo que tenemos que trabajar todos los días, a veces cosas complicadas, a veces cosas más sencillas, pero trabajarla a diario es algo que nos trae muchos beneficios en todos los aspectos de nuestra vida.
Y pues los invito a trabajar en su salud mental, los invito a entrar a sanaray.com, a conocer los servicios que ofrecemos. De hecho, si les gustó lo que platicó Leti, si les gustara trabajar con ella, la pueden encontrar, sanaray.com, y ahí pueden encontrar a Leti. Y que esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. Muchas gracias nuevamente, Leti, por acompañarnos y esperemos verte otra vez por aquí. Perfecto, Lucila. Muchísimas gracias y que estén todos muy bien. Hasta luego.